Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Como cada día, comenzamos nuestro rato de oración. Y en este caso, si acudimos a la oración colecta de la misa de hoy, domingo 30 del tiempo ordinario, leemos: Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para conseguir tus promesas, concédenos amar tus preceptos. Es muy bonito que le pedimos a nuestro Señor estas tres virtudes sobrenaturales: la fe, la esperanza y la caridad. La fe, la certeza de las cosas que no se ven. La esperanza, la confianza en que alcanzaremos la gloria eterna con la gracia de Dios y nuestro esfuerzo. Y la caridad, el amor a Dios. Creemos en Dios, esperamos en Dios y amamos a Dios. Y esos son los instrumentos que tenemos para nuestra vida. Por eso, qué necesario es pedir estas tres virtudes, que por otra parte son virtudes sobrenaturales. Es decir, que nosotros no podemos adquirir por nuestras fuerzas. Por eso se las pedimos a Dios. Señor, aumentanos la fe, la esperanza y la caridad. San José María, por ejemplo, cuando alzaba la Sagrada Hostia y luego el cáliz con el cuerpo y la sangre del Señor, en esos momentos de silencio, una de las ejaculatorias que decía por dentro era esta: auméntame la fe, la esperanza y la caridad. Pues es un magnífico propósito para nosotros. Quizás hoy, cuando acudamos a misa, le podemos pedir al Señor para nosotros lo que pide la oración colecta, pero también en esos momentos: Señor, auméntame la fe, la esperanza y la caridad. Luego, si nos vamos a las lecturas de hoy, en la primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico. Y allí se dice: el Señor es juez y para Él no cuenta el prestigio de las personas. Para Dios, que ve el fondo de los corazones, el prestigio externo, pues la fama, el tipo de trabajo que tenemos, los ingresos que tenemos, el modo de vestir, la belleza exterior, todo eso que a veces da prestigio humano, cuenta poco. Mucho menos si lo que da prestigio son cosas que no son buenas, como todas las que he dicho, sino cosas malas, ¿no? El más cruel, el más avaricioso, el más mordaz en sus palabras. Pues aún no es que no cuente, es que cuenta en contra, ¿no? Para Dios todas esas cosas, como todo pecado. Pero bueno, el Señor es juez y para Él no cuenta el prestigio de las personas. Para Él no hay acepción de personas en perjuicio del pobre, sino que escucha la oración del oprimido. El Señor no escucha como nosotros, que a veces escuchamos más a quien es más importante, a quien puede corresponder a alguna petición en el futuro, a quien está en una posición de ayudarnos. No. El Señor escucha la oración del pobre, del oprimido, que podemos ser tú y yo, del desvalido. No desdeña, sigue diciendo esta lectura, la súplica del huérfano, ni a la viuda cuando se desahoga en su lamento. El huérfano y la viuda eran dos personajes, ¿verdad?, en tiempos de los judíos, pues que estaban bastante desfavorecidos y desprotegidos. Quien sirve de buena gana es bien aceptado, y su plegaria sube hasta las nubes. O sea, Señor, que yo te tengo que servir a ti de buena gana. Hay unas palabras de la Escritura que el otro día me dijo una chica que le habían conmovido porque las había tropezado 2 veces con ellas durante un retiro, ¿no? Y es: me encontraréis cuando me encontréis cuando me busquéis con toda sinceridad. A veces se traduce de todo corazón. Quien sirve de buena gana es bien aceptado, nos dice el Señor. Poner el corazón en el servicio a Dios y a los demás. Y entonces seremos
agradables a los ojos de Dios. Y nuestra plegaria, como dice la lectura, subirá hasta las nubes, será escuchada por nuestro Padre Dios. La oración del humilde atraviesa las nubes. El que se considera poca cosa. La oración de la Virgen María, la esclavita del Señor, como ella misma se definía. Esa oración lo puede todo, atraviesa las nubes y se hinca en el corazón de Dios. Recuerdamos, si no, Señor, aquella escena de las bodas de Caná. Basta que ella te diga, no tienen vino, para que tú te pongas en movimiento, aunque no hubiera llegado tu hora. La oración del humilde atraviesa las nubes. Esa es la oración de nuestra Madre. Y esta, Señor, queremos que sea nuestra oración. Una oración no presuntuosa. Una oración desde nuestra pobreza. Una oración humilde que significa que confiamos en ser atendidos no por nuestra bondad, o por lo que hacemos bien, o por los sacrificios que te ofrecemos, o por el modo en que cumplimos tus mandamientos, no, sino porque te servimos de todo corazón a pesar de nuestras miserias y porque tú eres bueno, porque tú eres bueno. Esa es nuestra certeza, nuestra fe y nuestra esperanza, de la que hemos hablado al principio. Tenemos esperanza en ti, pero no por nuestros méritos, sino porque tú eres bueno. Y entonces, la oración de quien pide así, quien clama así al Señor, la oración del humilde, atraviesa las nubes y no se detiene hasta que alcanza su destino, nos dice el libro del Eclesiástico. Aunque esa persona humilde sea a la vez un gran pecador. Lo veremos en el Evangelio de hoy. No desiste hasta que el Altísimo lo atiende. Juzga a los justos y les hace justicia. El Señor no tardará. Se refiere a esa persona humilde que reza a Dios, ¿no? Y luego, después de esta primera lectura que nos pone por delante la necesidad de ser humildes en nuestra oración, la necesidad de confiar totalmente en ti, Señor, y poco en nosotros, pues cuando asistamos a misa respondemos con el Salmo 34, que es un salmo que insiste y que refleja esta misma idea. Dice así: el afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Primero es un grito de alegría que todo el pueblo repite. Y entonces el lector que lee el Salmo dice: bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza, la alabanza al Señor, está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Señor, yo quiero ser una de estas personas humildes. Es difícil, ¿verdad? Porque la soberbia, el orgullo, la jactancia, el engreimiento son como diría yo, como anguilas que se nos deslizan en el interior de nuestra alma y son escurridizas, y cuando parece que hemos cogido una para quitarla, pues se escurre y se mete en otro recoveco. En fin, cuesta mucho. Me acuerdo de niños jugando en un barco semihundido ahí en la ribera del mar, donde desembocaba un pequeño río que estaba lleno de anguilas. ¿Cómo costaba, no? Las anguilas del barco, cogerlas para llevarlas a... Era dificilísimo. El afligido invocó al Señor y lo escuchó. En cambio, el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita en una oración humilde, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. Así dice este salmo. Y hay una cosa aquí que nos puede servir también. Es muy curiosa porque esta semana me ha pasado varias veces que, hablando con alguna persona, me comentaba que estaba atravesando un momento de gran dificultad, de gran sufrimiento interior y exterior, con grandes contradicciones familiares, profesionales, lo que fuera. Entonces me decía que había descuidado con este motivo pues la oración, la asistencia a la Santa Misa, en fin, las prácticas de piedad. Y me sorprende, ¿no? Me sorprendía y se lo decía así. Le digo, pero hombre, si es exactamente al revés. Ahora que lo necesitas más, ¿cómo vas a abandonar al Señor cuando más necesidad
tienes de Él. Si nosotros no vamos, el que necesita al Señor somos nosotros. El Señor no nos necesita a nosotros. Nos quiere, por supuesto, y quiere que estemos junto a Él. Pero nosotros somos los que necesitamos a nuestro Padre Dios, al Señor. Es lo que dice este salmo. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. A veces, Señor, estamos en angustia y lo que hacemos es alejarnos de ti. ¡Qué tontería! Lo que hay que hacer es meterse en Dios. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Señor, si yo alguna vez estoy abatido, ¿a quién iré? ¿Corriendo a ti? Es cuando más necesitamos la oración, cuando más necesitamos la gracia de Dios, la gracia que se nos da en los sacramentos, en la confesión, en la Eucaristía, cuando más necesitamos coger un rosario y mendigar la intercesión de nuestra Santísima Madre la Virgen María. ¿Cómo nos vamos a alejar en esos momentos? Eso sería rezar arrogantemente. Yo rezo cuando me encuentro en plenitud y sin necesidad de Dios. No, hombre, no. Está muy bien rezar ahí para dar gracias, pero también cuando me encuentro en necesidad del Señor. Como un hijo que está delante de su Padre, naturalmente. Vamos ya con el Evangelio. Porque el Evangelio recoge estas ideas de la primera lectura y las lleva a plenitud. Porque es lo que siempre ocurre con el Nuevo Testamento. Nuestro Señor es el que lleva a plenitud aquellas verdades reveladas en el Antiguo Testamento que están a veces como incoadas y sin llegar a cuajar del todo, ¿no? La plenitud, el cumplimiento, etcétera, del Antiguo Testamento está en el Nuevo Testamento. Y hay que leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Y esto, la Iglesia, que es nuestra madre, nos lo enseña poniéndonos una primera lectura que muchas veces apunta al Evangelio. Como es este caso. Después de que la primera lectura y el Salmo nos hablaran de la oración del pobre, del afligido y de cómo alcanza el corazón de Dios atravesando las nubes, el Señor nos cuenta esta parábola. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. O sea, eran personas arrogantes, porque despreciaban a los demás, y personas jactanciosas, que se jactaban de haber conseguido algo. Se refería a aquellos fariseos, que eran personas que cumplían muy bien la ley de Moisés externamente, pero a veces su corazón estaba lejos de las personas necesitadas, de los pobres, de los afligidos. Eran personas que estaban un poco aferrados a sus propios mandamientos, porque muchos de ellos eran interpretaciones humanas de los preceptos de la Torá, etc., ¿no? Y Jesús muchas veces les dice que son hipócritas, ¿no? Hipócritas. Bueno, pues esta parábola la dice a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Fariseos o no fariseos, porque también tú y yo podemos ser en alguna ocasión caer en alguna ocasión dentro de esta categoría. Nos consideramos justos y despreciamos a los demás. Bueno, me parece un poco fuerte, ¿no? No creo que despreciemos a los demás, pero nos creemos un poco mejores que los demás. O pensamos que los demás parece mentira, ¿cómo pueden hacer esto, pensar esto, decir aquello? Bueno, y la parábola es muy breve, dice así. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, todos los judíos subían 2 veces al templo a orar cada día. Uno era fariseo, de ese grupo que se consideraba mejor que los demás. Eran los puros, ¿no? Los que vivían bien el judaísmo, la Torá. Uno era fariseo, el otro publicano, es decir, un judío traidor que colaboraba con los romanos. Alguien despreciado por supuesto por los fariseos, pero por todo el pueblo judío. No sé si has visto esa serie tan buena, The Chosen, en una serie magnífica que son capítulos sobre la vida de Jesucristo. Bueno, a cada uno le gustará, a otro no le gustará, pero en fin, a mí me gusta mucho al menos. Y entonces no sé si has visto ahí la figura del publicano Mateo, ¿no? Es una figura
muy curiosa, ¿no? Cómo aparece allí y que refleja bastante bien, sobre todo en los primeros capítulos de la serie, pues el desprecio del pueblo judío a los publicanos, por mucho dinero que tuvieran. Porque los publicanos colaboraban con los romanos en la recaudación de impuestos al pueblo judío. Y no solamente le cobraban los impuestos, sino un poco más para tener ellos ingresos. Y además, pues estaba todo unido a un sistema de matones para lograr que los otros pagaran. En fin, era todo un lío. El caso es que dos hombres suben al templo a orar, uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior. Esto de erguido no es ninguna soberbia, porque los judíos rezaban normalmente de pie. Era la manera de levantaban los brazos y rezaban a Dios, a Yahvé, ¿no? Y esto es lo que hace el fariseo. Jesús muchas veces probablemente rezó también así, erguido, de pie, aunque en otras veces, como por ejemplo en Getsemaní, consta que se arrodilló, ¿no?, en el suelo. Bueno, el fariseo erguido oraba así en su interior. Oh Dios, magnífico, ¿no? Se invoca a Dios. Te doy gracias, magnífico, da gracias a Dios, porque no soy como los demás hombres. Vaya, aquí ya hay como un punto que nos pone en contra. Porque ¿qué necesidad hay de despreciar a los demás hombres? ¿Qué soberbia es esa de pensar que no es como los demás hombres? Entonces, lo explica. Los demás hombres son ladrones, injustos, adúlteros. O sea, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ladrones, injustos, adúlteros. Es una generalización. No todos los hombres son así. Ni tampoco como ese publicano. Ya el colmo de la arrogancia, ¿no? Que es echar la vista para un lado y mirar con desprecio. Bueno, los fariseos cuando se cruzaban con un publicano, no solo los fariseos, los judíos, pues escupían al suelo, ¿no? Ya, este hombre parecía que empezaba bien, dando gracias a Dios, pero sigue de una manera que no nos convence, Señor. Aquí falla algo, aquí falta algo, falta la humildad. Entonces sigue diciendo, ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El ayuno para los judíos no era necesario cada semana, solamente en alguna fiesta señalada. Y pagar el diezmo de todo tampoco era necesario, había que pagar el diezmo pues de una serie de cosas, ¿no? De unos alimentos, pero no de todos. Sin embargo, hace más. Cuando escucharon esto, los buenos judíos que le escuchaban a Jesús, pues pensaron, un hombre justo, un hombre piadoso, que no se conforma con el mínimo. Pero el Señor suspende sus palabras en el aire y entonces cambia de tercio y dice, el publicano, en cambio, quedándose atrás, le avergonzaba entrar en el templo. Quizás ni siquiera entraba en el atrio de los israelitas. Quizás se quedaba en la puerta que los separaba del atrio de las mujeres, en las escaleras, ¿no? Y en los pórticos que los separaba del atrio de las mujeres. No lo sabemos, ¿no? Pero quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Otra manifestación de compunción, de arrepentimiento y de humildad. Este hombre no se sentía digno ni siquiera de levantar los ojos al cielo donde está el Padre de todos, sino que se golpeaba el pecho, despertando el corazón al arrepentimiento, mientras decía, oh Dios, empieza igual que el fariseo, oh Dios, pero no da gracias, sino que pide perdón. Ten compasión de este pecador. Y se llama así, pecador. Compara estas dos frases. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Oh Dios, ten compasión de este pecador. Qué diferencia, ¿verdad? Una oración está conducida por el auriga de la soberbia. Y la otra oración está conducida por el auriga de la humildad. ¿Y qué dice Jesús? Os digo que la oración del segundo, del publicano, la oración que era conducida por la humildad, bajó a su casa justificado, es decir, fue escuchado por Dios. Esa oración
como hemos leído en el Salmo, la oración humilde atravesó las nubes y no se detuvo hasta alcanzar su destino, el corazón de Dios. Y aquel es el primero, el fariseo, el que daba gracias, cuya oración estaba conducida por la soberbia, aquel, dice Jesús, no. Y cuando dijiste esto, Señor, entre los que te escuchaban debió surgir como un murmullo de asombro, porque ellos claramente pensarían que el que bajó justificado era el publicano, el fariseo, el bueno, el que cumplía, el que incluso despreciaba a aquel traidor, el publicano, como es lógico. Y sin embargo tú dices que el que bajó justificado fue el publicano, porque te conquistó su humildad. Su humildad. Y entonces concluyes esta parábola diciendo, porque todo el que se enaltece será humillada, y el que se humilla será enaltecido. Señor, aumentanos la humildad a todos. Vamos a pensar si hay alguna actitud en mi vida, especialmente en mi relación con Dios, que manifieste falta de humildad. Arrogancia, vanidad, jactancia, prepotencia, orgullo, lo podemos llamar de mil maneras, ¿no? Muy conscientes, vamos a acudir a la Virgen, muy conscientes de que, como decía Santa Teresa de Jesús, la humildad es la madre que da jaque al rey, la reina que da jaque al rey. La humildad es quien conquista el corazón de Jesús. Vamos a pedirle a nuestra Madre, ella que fue la reina de los ángeles, ella que es la reina del cielo, precisamente porque conquistó con su humildad el corazón de Dios, que nos ayude a todos nosotros en este tiempo que cada uno puede seguir por su cuenta haciendo la oración, a ver cosas en las que podemos mejorar nuestra humildad. Y ahora sigue tú por tu cuenta.